Bien, no sé si usted tiene en qué y con qué escribir. Hoy vamos a tener una enseñanza un poco diferente. Y estaba viendo una enseñanza de un hombre llamado Billy Graham. Billy Graham fue el gran predicador que durante el siglo XX y aún parte del siglo XXI más vida llevó a los pies de Cristo. Predicó en 185 países a más de 210 millones de personas. Y escuchaba unos mensajes de él y me impresionó cómo para compartir un mensaje evangelístico, siempre con un fundamento doctrinal muy profundo y muy especial. Y eso nos dice que la iglesia tiene que comer bien, debe tener buen alimento. Es como cuando uno tiene a los hijos y les da de pronto un dulce, les da un cono, un helado, pero sabemos que eso no va a nutrir a los muchachos. Necesitan tener alimento sólido. Y la iglesia debe tener buen fundamento doctrinal. Si bien es cierto que recibimos mensajes que tienen que ver con el hoy, mi necesidad, mi familia, también necesitamos tener buen fundamento doctrinal. Y esta enseñanza precisamente apunta a ello, a buen fundamento doctrinal. Y vamos a hablar de el Dios Elohim o Elohim, el Dios creador. ¿Qué tal si oramos para recibir el mensaje de la palabra? Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana especial. Hoy tú traes alimento sólido a nuestra vida. Eres el Dios bueno, el Dios grande, el Dios perfecto. Gracias por la obra tuya en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Ciertamente tú tienes planes de bien y no de mal. Bendecimos a todos aquellos que están también conectados a través de las redes sociales, pidiendo que en cada casa se manifieste tu gloria, tu presencia y tu bendición de manera sobrenatural, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar hoy los dos primeros versículos de la Biblia. Así que vamos a Génesis capítulo 1, los versículos 1 y 2. Seguramente conocido por la mayoría de nosotros. Es bueno leerlo en diferentes versiones. El texto dice así. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras versiones dice que la tierra estaba en caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis significa comienzo o el inicio de todas las cosas. En Génesis vemos el inicio de los cielos y la tierra, el inicio del ser humano, de la familia, del pecado, de la redención, de la ofrenda, de la adoración del pueblo de Israel. Si no tuviéramos el Génesis, estaríamos totalmente perdidos, porque ahí está la primera mención de todo lo que es la obra de Dios, el pueblo de Dios. Aquí encontramos todo ello. Y como iglesia debemos afianzar nuestro fundamento doctrinal en cuanto al Dios que amamos y servimos. Así que a la luz de esta palabra vamos a estudiar al Dios Elohim, el Dios creador. Y en el texto que hemos leído vamos a encontrar algunas características de nuestro Dios que por supuesto no pretendo describir plenamente quién es Dios porque jamás lo podré hacer. Algunos entendidos dicen que cuando en el Apocalipsis el coro de millones de ángeles, los seres vivientes, día y noche dicen:
santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, es porque están descubriendo una característica, una faceta más de Dios. Así que por la eternidad conoceremos a Dios. Ningún ser humano puede decir que ya conoce plenamente a Dios. Ninguno. Pero a través de la palabra podemos ver esa revelación especial y a través de la obra de Jesucristo. Miremos entonces, conforme a este texto, quién es el Dios Elohim. Y lo primero que debemos decir es que Él es desde el principio. Desde el principio. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay algo interesante. Es que nosotros siempre estudiamos la palabra a partir de Génesis 1:1 en adelante. Y ahí nos muestra el panorama de Dios, de su creación. Y cuando vamos al Apocalipsis, ya nos deja en una eternidad redimidos por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Pero tenemos que mirar y considerar qué pasó antes de Génesis 1:1. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso, porque está la palabra del Señor, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza la historia bíblica. Pero podemos considerar qué pasó de Génesis 1:1 atrás. Y es lo que los entendidos en el estudio llaman el Tsimsum. Creo que por ahí en la pantalla puede aparecer esta palabra. No es conocida. El Tsimsum. Esta palabra está describiendo el vacío que Dios hizo en sí mismo para darle lugar a la creación. Es decir, que antes Dios lo llenaba todo, lo que la palabra también habla en el Nuevo Testamento, la pleroma de Dios, la plenitud de Dios, aquel que lo llena todo y en todo. Como cuando un vaso tiene todo el agua que puede tener. Decimos que tiene la pleroma, no puede una gota más porque se derrama. Pero Dios creó un vacío en sí mismo para darle lugar a la creación. Y antes de Génesis 1:1 se dio lugar a la creación de los ángeles. ¿Sabía usted eso? Que antes de Génesis 1:1 se dio la creación de los ángeles. Y es antes de Génesis 1:1 que se da precisamente la caída de Lucifer. Allí hay ya un mundo. Antes de Génesis 1:1 se considera una creación del mismo infierno. Y ya entonces nosotros a partir de Génesis 1:1 comenzamos a ver todo lo que Dios creó, lo que nosotros podemos ver y aún palpar. Y vamos a ver que también cuando la Biblia comienza con Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no comienza con argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios. No comienza mostrándonos el origen de Dios. No comienza polemizando sobre Dios. La Biblia comienza con Dios. Y aún se puede considerar que Dios no existe. Si a usted alguien le dice que Dios no existe, usted diga, eso es verdad. Dios no existe. ¿Sabía usted que la palabra existir en la raíz de la filosofía misma tiene como connotación algo que tiene un inicio y que aún puede tener un final? Entonces nosotros como seres humanos sí existimos porque tenemos un comienzo. Dios no existe, Dios es. Diga conmigo, Dios es. Dios es. Entonces habla del eterno presente de Dios, el que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que es un misterio
saber que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esto nos tiene que llevar, según Génesis, a poder considerar lo que es la antropología bíblica. Cuando uno estudia la antropología sin Dios, usted sabe que la antropología es el estudio del ser humano. La antropología humanista tiene como fundamento Dios a partir del hombre. Dios a partir del hombre. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la antropología bíblica, es el hombre a partir de Dios. Por eso cuando escuchamos muchos argumentos en ciertas entidades educativas, algunas personas que quieren argumentar sobre la fe, dicen, no, es que Dios ha sido creado como una necesidad emocional y espiritual del hombre. Entonces Dios creó al hombre. Perdón, el hombre creó a Dios, se lo inventó para satisfacer una necesidad. Esa es una antropología humanista. Pero la antropología bíblica nos habla Dios creando al hombre y el único que puede satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. ¿Estamos de acuerdo con eso? El hombre a partir de Dios, creado a su imagen y semejanza. Dios sostiene al hombre por su palabra, no el hombre a Dios a través de su fe. Eso es importante que lo sepamos. Dios sostiene al hombre. Así que podemos confiar en nuestro Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad. El Dios Elohim, el que es desde el principio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, el texto también nos está dejando ver que el Dios Elohim es el Dios creador del universo. Dice que en el principio Él creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Así que Él creó todo el universo. ¿Qué es el universo? Y la palabra universo une cielos y tierra. Como cuando en la Biblia nosotros escuchamos carne y hueso refiriéndose al ser humano. Entonces se está hablando de cielos y tierra como el universo. Dios lo creó todo. Y el hombre ha hecho muchas investigaciones, muchos estudios. No se da cuenta que desde que éramos niños, estábamos en el colegio, nos han dicho que hay 9 planetas. Y de vez en cuando aparece una noticia, no, que descubrieron un planeta más. El hombre está haciendo toda su hazaña para poder conocer algo de el planeta Marte. ¿Y sabe qué es el planeta Marte? Allí el vecino. Son los vecinos donde uno paga los servicios, donde uno hace mercado. Algo cercano, el universo es infinito. Impresionante cómo se puede contar por años luz para referirse a la distancia que hay entre un planeta y otro, una constelación y otra, y son millones de años luz. Cuando se dice que la luz viaja a más de 300,000 kilómetros por segundo, y hablar de años luz es algo prácticamente inimaginable para la mente humana, pero eso habla de la grandeza de Dios. Entonces ahí hay palabras que no podríamos definir. ¿Qué es el infinito? ¿Qué es la eternidad? ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Son palabras que el ser humano no tiene la capacidad de definir a plenitud. Podríamos argumentar, tratar de definirla de alguna manera, pero no lo podemos hacer a plenitud porque eso está dentro del misterio de Dios. De hecho, un grupo de científicos hace poco está descubriendo leyes que rigen el universo, por supuesto que totalmente diferentes a la de la Tierra. Es un misterio, pero dice que Dios creó todo, el universo, los cielos y la tierra. Y cuando habla de los cielos, nótese que siempre lo está hablando en plural, para referirse a los 3 cielos que la palabra de Dios
nos enseña. El primer cielo es el cielo que nosotros vemos. Cuando usted sale y dice, va a llover, y uno trata de mirar lo más lejos. Este cielo que nosotros consideramos el cielo físico es el que está compuesto por 5 capas especiales. La primera de ellas, la troposfera, es la capa más baja que está hasta 12 kilómetros de altura. 12 kilómetros de altura. Está la estratosfera, donde se establecen o donde se posan los gases atmosféricos. Se dice que es donde hay poco vapor y puede llegar de 13 a 50 kilómetros. Hablar de esa distancia ya es muy alto. La tercera capa es la termosfera y habla de 500 a 1000 kilómetros. Ya el ojo humano no podría llegar hasta allá. Y en esta capa es donde se producen lo que se llaman las auroras boreales. Es donde también se ven las vistas por lo regular de las regiones polares. Desde allí es donde se puede ver, no hay luz de las ciudades y son puntos clave de la Tierra donde se podría percibir algo de esta capa de la atmósfera. Está también la exósfera, que es la última capa y se dice que es la más externa hasta concentrarse con el viento solar. Y dice que comprende el área desde la parte superior de la termosfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura hasta perderse en el vacío del espacio interplanetario. Entonces son las capas que se han creado. Ese es el primer cielo, el que nosotros podemos ver, el que los astronautas ven cuando salen. Pero hay un segundo cielo y es donde se mueve el reino de las tinieblas. Satanás y los ángeles caídos, que según Judas cayeron la tercera parte de los ángeles, todavía no han estrenado el infierno. En el infierno todavía no están. El lago que arde con fuego y azufre, según Apocalipsis, todavía Satanás no ha sido lanzado allí. Pero habla de un lugar de tormento. La Biblia habla de un lugar de tormento. La Biblia habla de un lugar de tinieblas, de un lugar de desesperanza. Ahí es donde está todas las huestes de maldad, en el reino espiritual. Por eso cuando nosotros vamos a una ciudad, cuando nosotros oramos por nuestra casa, siempre nosotros oramos por cielos abiertos. Y cuando estamos hablando de los cielos abiertos, estamos hablando no tanto de los cielos físicos, sino que en ese segundo cielo, donde está el reino espiritual, donde se libran las batallas, allí podamos ver la victoria, los cielos abiertos. No sé si a usted le ha pasado que estando en cierto lugar experimenta que hay una opresión. Usted dice, aquí se siente una presión, aquí el ambiente fuerte. Ese es un lugar pesado. Hay lugares donde la gente no se convierte, donde es muy difícil establecer la obra. Hablábamos con una misionera y nos dejaba ver cómo, estando en países altamente musulmanes, dice, el ambiente espiritual es muy fuerte. Cuando alguien habla así, se está refiriendo a que en ese segundo cielo, Satanás tiene el control de esos aires. En Deuteronomio capítulo 28 también lo habla. Y es donde dice que cuando hay desobediencia, hay cielo de bronce y tierra de hierro. ¿Qué está hablando? Que los cielos se cierran. Que ahí Satanás tiene el control por causa de la desobediencia de un pueblo, de una persona, de una familia. Entonces tiene los cielos, ¿qué? Los cielos cerrados. Yo tengo que orar por cielos abiertos en mi casa. Yo tengo que pedirle, Señor, santifica los aires de mi casa, cielos abiertos. Cada vez que en la casa alguien practica el pecado, cada vez que hacemos algo indebido, ¿qué estamos haciendo? Permitiendo que el maligno tenga el control de esos aires. La santidad, la comunión contigo, con Dios, con Cristo. Ahora, usted sabe que la santidad tiene dos vías.
Santidad, caminar en santidad es huir del pecado, pero también correr hacia Dios. Donde hay santidad, los cielos se abren. Los cielos se abren. Se camina bajo cielos abiertos. En un libro que se llama Como un viento recio, yo no sé si alguien de ustedes lo ha leído, y habla de un avivamiento que hubo en Timor, una de las más de 15,000 islas que tiene Indonesia. Y habla como cuando los misioneros estaban en ese avivamiento y ellos iban a un lugar, dice que habían unas tormentas impresionantes. Cuando iban a salir, siempre habían unas tormentas. Y dice que clamaron a Dios, le pidieron: Señor, un milagro, los cielos abiertos, necesitamos ir a hacer tu obra. Y dice que como un milagro ellos empezaron a caminar y había como un paraguas. Y dice que por donde ellos caminaban no llovía. ¿Eso se llama qué? Cielos abiertos. Diga conmigo, cielos abiertos. Ahí hay razón de los cielos abiertos. Mire, por ejemplo, cuando habla de Ezequiel, dice que estando en medio de los cautivos, vio los cielos de Dios abiertos. Ese es un milagro, en medio de la crisis, ver los cielos de Dios abiertos. Por eso el nombre de esta iglesia. Por eso debemos darle el sentido de los cielos de Dios. ¿Qué? Cielos de Dios abiertos. Que su estilo de vida, que la manera en que la familia se trata, que la manera en que la familia busca a Dios, evidencie que en su casa hay cielos abiertos. ¿Caminó su familia esta semana con cielos abiertos? ¿Caminó su familia esta semana con cielos abiertos? Esa es una buena pregunta. Y que esta semana nuestro estilo de vida provoque los cielos de Dios abiertos. Así que ahí está el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios, donde está su grandeza, donde iremos a morar por la eternidad. Ese es el tercer cielo. Entonces dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla de la tierra, por supuesto que habla de todo lo que nosotros vemos, ¿no? Los mares, los árboles, los animales, los minerales, las montañas, etcétera. Y cuando nosotros vemos, escúcheme, cuando nosotros vemos la creación de Dios, debemos aprender a ver a Dios a través de su creación. Es lo que en la Biblia, en el estudio, se habla de la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios es su palabra y Cristo Jesús. Es la revelación especial de Dios. La revelación general es la creación de Dios. Cuando uno ve las montañas, el sol, la luna, las estrellas, cómo es que coloca las constelaciones tan perfectamente, la Osa Mayor, cuando vemos los ríos, cuando vemos la grandeza en el mar, el color de las flores, la forma de las hojas de los árboles, cuando vemos cómo funciona nuestro cuerpo, eso habla de la revelación de Dios a través de su creación, sin que caigamos en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es la adoración de la creación. Entonces usted ve algunos que van y se abrazan a un árbol. ¿Se ha visto eso? Van y se abrazan a un árbol. No es que aquí este árbol me da energía, es que este árbol tal cosa. Eso se llama panteísmo. Alguien que dice: mire, esta flor es Dios, el sol es Dios. Así eran las culturas antiguas, diciendo que la creación era Dios. Eso es panteísmo. Lo que nosotros vemos en la creación es la revelación general de Dios, como lo dice, por ejemplo, el Salmo 19, versículos 1 al 4, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Eso qué habla? Revelación general de Dios. La grandeza de Dios en su creación. Lo dice también Romanos 1:20, si usted quiere apuntar. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, todo ser humano ha visto la manifestación de Dios a través de su creación. Y esto habla para culturas distantes, habla para aquellos que dicen: yo nunca he escuchado de Dios, pero ha visto la revelación de Dios a través de su creación. Así que podemos conocer a Dios a través de su revelación general de la creación. No hay cosa más absurda que decir que somos el resultado de una explosión atómica, la teoría de la evolución de Darwin y tantas cosas más. Qué perfección en la creación, qué manera tan extraordinaria. Si lo miramos en la tierra, en el mar, en los aires, en las aves, en los minerales, en el ser humano, está la perfecta mano de un Dios creador sabio y maravilloso, que es nuestro Dios Elohim. Alguien que diga amén a eso. Ahora, démonos cuenta que en estos textos, primero nos habla el que es desde el comienzo, el que es el creador del universo, pero también vemos el Dios que establece el orden. En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Pero dice algo importante ahí: y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Diferentes interpretaciones se han dado aquí. Algunos entendidos dicen: Dios no creó el caos. Dios no creó el caos. Tuvo que haberlo creado el maligno. Como también se tiene la interpretación que sencillamente se está describiendo cuando alguien comienza una obra grande. Cuando se toma la primera posición, algunos entendidos dicen que la caída satánica fue entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Son interpretaciones que se pueden dar a la palabra. Sin embargo, lo que sí nos queda claro es que allí había desorden y había un vacío. Dos palabras fuertes, que si bien es cierto que estas palabras están ahí para hablar del inicio de la creación, no podemos dudar que son palabras, estados que el maligno quiere seguir estableciendo en una vida, en una familia y en una sociedad. Qué doloroso es ver una sociedad desordenada. Qué triste es ver un corazón vacío. Por eso algunos dicen que eso lo produjo el maligno, porque el maligno quiere seguir creando, ¿qué? Desorden y caos. Y donde hay desorden y caos no hay belleza, no hay tranquilidad, no hay esperanza, hay esa incertidumbre, hay temor, hay zozobra. Y ahí se ve que estaba el desorden, había vacío y había caos. Pero hay una palabra muy linda y dice: pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y esa palabra, cuando habla del Espíritu aquí, por supuesto que habla del Espíritu de Dios. Y es lo que en hebreo se llama el Ruach de Dios. Y en el griego el Neuma de Dios. Y cuando se refiere al Ruach de Dios, tiene una interpretación tan extraordinaria, porque habla y su interpretación es como el águila que revolotea sobre sus polluelos. Los cubre, los protege, les provee, les trae sustento. Entonces, cuando habla del Ruach de Dios, es la esperanza divina para que donde ha habido desorden, vacío y caos, venga el orden, venga la paz y venga la esperanza de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe?
la esperanza, el origen de la creación, cuando había desorden y vacío, fue la presencia del Espíritu de Dios. Y lo que vamos a ver dentro de 8 días nos va a dejar ver la hermosura de todo lo que Dios creó. ¿Gracias a qué? Al Ruach de Dios, al Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas. De la misma manera, cuando nuestra vida estaba desordenada y vacía, y yo creo que todos los que estamos aquí podemos recordar nuestra vida antes de que el Señor se cruzara por nuestro camino. ¿Cómo estábamos? Desordenados, ¿sí o no? Y estábamos vacíos. Pero dice la palabra que el Espíritu es el que nos redarguye de pecado. Es el que nos convence. Es el que nos lleva a una obra perfecta. Por eso debemos, como iglesia, como hijo de Dios, tener una comunión profunda con el Espíritu Santo, amarlo, anhelarlo, porque el Espíritu Santo es el que va a establecer en nosotros el orden y será el único que puede llenar los vacíos que hay en el corazón del ser humano. ¿En dónde quiere el hombre llenar sus vacíos? En los vicios, en las cosas materiales, en las actividades, en las personas. Pero es asombroso que seguimos viendo tantas personas que aún teniendo fama, teniendo tantas posibilidades humanas, sus vidas están desordenadas y sus corazones están vacíos. Pongamos 2 ejemplos. J Balvin. Yo no sé si usted se ha puesto a escuchar sus canciones. Ni siquiera vale la pena decirle desde este púlpito la manera horrenda que canta ese hombre. ¿Cómo es la vida de J Balvin? Un hombre depresivo, un hombre vacío. Y puede tener plata, pero es un hombre vacío. Porque solo el Espíritu de Dios puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Oscar de la Hoya, un gran boxeador, lleno de plata, 48 años, todavía sí quiere seguir peleando. ¿Sabe por qué él quiere seguir peleando? Lo confesó. Su único propósito es que a través de los eventos y ver mucha gente llene los vacíos de su corazón. Él mismo lo dijo. Y aquí podríamos hablar de muchos más. De muchos más. Ni las pertenencias, ni la fama, ni las personas, ni las actividades pueden traer orden y llenar el vacío. Solo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que esta es una palabra de esperanza. Y yo quiero orar al terminar esta enseñanza con fundamento doctrinal hoy, pero que vale la pena que podamos hablar del Dios Elohim y ver que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. No fuimos nosotros los que creamos a Dios, Dios nos creó, dígame a eso. Vemos su gloria y su grandeza en toda la revelación, tanto general como especial. Y tenemos la bendición que Él establece orden, paz y bendición en nuestras vidas gracias a la obra perfecta del Espíritu Santo de Dios. Dígame a eso. Por favor, cierre sus ojos y démosle gracias a Dios por su palabra. Digámosle, Señor, gracias porque tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Nos unimos al coro de millones de ángeles. Dígalo conmigo. Nos unimos a ese coro de millones de ángeles para amarte, para adorarte. No podemos con nuestra mente finita, humana y limitada pretender interpretarte a ti. Lo que hoy vemos a través de tu palabra es una sencilla muestra del Dios grande que nosotros tenemos. El Dios que lo llena todo. El Dios incomparable. El Dios eterno. ¿Cómo no amarte y adorarte a ti? Tú no eres una imagen que un hombre creó. No eres un Dios que creó una cultura. Tú eres el creador de todas las cosas. Gracias por los cielos, por la tierra. Gracias, Señor, porque cuando salimos a través de los ríos, a través de las montañas y toda la creación, podemos contemplar tu grandeza a través de la revelación general. Pero gracias a través por tu revelación especial a través de tu palabra. Nos dejaste tu palabra.
Y la máxima revelación de Dios es Cristo encarnado para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu cuidado. Dígale gracias, Señor, porque veo tu gloria, porque veo tu grandeza en todo lo que tú creaste. Pero también alguien que diga, Señor, gracias porque tú estableces orden en mi vida. Gracias porque tú estableces orden en mi familia. Gracias porque tú estableces orden en Colombia. Dígalo, dígalo por favor. Señor, queremos caminar con cielos abiertos. Dígale, Padre, que mi vida tenga cielos abiertos. Que mi casa tenga cielos abiertos. Satanás no tiene autoridad. Alguien está orando conmigo. Satanás no tiene autoridad. Satanás no tiene derecho en mi casa. Mi casa camina con cielos abiertos. Y cuando los cielos de Dios están abiertos, entonces el tercer cielo está a mi favor. Tengo la bendición de Dios. Tengo la aprobación de Dios. Tengo la compañía de Dios. Dígale, Señor, llena mi casa. Que mi vida tenga cielos abiertos. Y ahora te entrego una vez más mi vida. Señor, donde haya desorden en mi vida, dígaselo. Donde haya desorden, yo te pido que por la obra del Espíritu Santo, tú establezcas orden. Yo te pido, Señor, que rompas cadenas y ataduras. Que en el nombre de Jesucristo, el desorden no identifique nuestra vida. Que el desorden no predomine en nuestro comportamiento, sino que el orden de Dios se establezca en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decidir, en nuestra manera de administrar, en nuestra manera, Señor, de avanzar, el orden de Dios. Y ahora dígale, Señor, llena todo vacío en mi vida. Tú eres mi paz. Alguien que lo diga conmigo. Tú eres mi confianza, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me llenas, el que me satisfaces. Tú eres el Dios que me hace feliz. En el nombre de Jesucristo, bendigo, Señor, este pueblo presente y a través de las redes sociales, y en tu nombre santo adoramos al Dios Elohim. En Cristo Jesús. Amén y amén.